Aquellas maravillosas revistas, capítulo 51. Calidad alemana, diseño italiano. Esta es la conclusión que se podría extraer hojeando las revistas a la venta en el verano de aquel entretenido año de 1989. Y es que los coches alemanes, en un mercado donde todavía los japoneses no estaban asentados, destacaban sin duda por su calidad. Pero Italia, con nombres como Bertone, Gandini o Giugiaro, estaban a la cabeza del diseño. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Eso sí, los coches alemanes eran y siguen siendo caros. En la España que estaba a punto de entrar en la década de los 90, yo diría que incluso más caros que lo que son ahora. De hecho, es curioso un dato. En todas las pruebas y comparativas donde aparecían coches alemanes, en ese listado donde aparecía lo mejor y lo peor, en la parte de lo peor, en los coches alemanes siempre figuraban una de estas tres cosas. El precio, el escaso equipamiento, que es sinónimo de precio caro, o el precio de las opciones. Yo creo que mucho no han cambiado las cosas en este sentido. Pero vamos ya a ver qué coches despertaban el interés de los aficionados y los periodistas en ese verano de 1989. Empezamos por la prueba del Audi 200 Turbo, que se titulaba Brillante Madurez. Y es que este modelo, ya veterano, en realidad se encontraba en su mejor momento. Yo voy a leer la entradilla porque yo creo que define muy bien pues, cómo era este coche. Decía: el Audi 200 Turbo sigue ofreciendo, casi 7 años después de su debut, una línea de plena actualidad, pero además en su interior recientemente remodelado y en su mecánica de 5 cilindros potenciada hasta los 200 caballos, consiguen relanzar el interés de este modelo. Bueno, se hacía una referencia, no hace falta decir que entre lo peor figuraba el precio. También figuraba la entrega de potencia brusca. Os recuerdo que todavía estamos en los turbos de los años 80. Decía literalmente entrega de potencia brusca para una berlina. También se comentaba como algo malo pues la altura de la línea de carga del maletero. Y luego también se decía que la carrocería pues que era bonita, pero que ya acusaba el paso de los años. Pero bueno, la verdad es que el interior había sido remodelado, a mi entender, con muy buen acierto. Todo el interior, en el exterior no había casi retoques porque era una línea que admitía muy pocos cambios, pero el interior sí que se habían hecho muchas cosas y el coche ganaba bastante en atractivo. Vamos a saltar a otro coche alemán, muy particular porque realmente se puede decir que con muy pocos cambios sigue fabricándose. Hablo del Mercedes G, en concreto del Mercedes 250 GD. Aquí me voy a entretener, voy a leeros la entradilla, voy a leeros un pequeño recuadro que escribía yo, porque me parece que retrata muy bien al modelo. A ver, vamos a ser prácticos. En la prueba se ponía por las nubes al coche, pero el título dejaba muy claro cuál era el problema. Decía, un lujo demasiado caro, y además explicaba que este coche, con esta mecánica diésel, en este momento no tenía mucho sentido. Os lo voy a leer porque yo creo que sigue de plena actualidad. Como os digo, es un coche que con no muchos cambios se sigue fabricando. Dice, parece difícil armonizar las características propias de un todoterreno con lo que cabe esperar de un coche con una estrella de 3 puntas en la parrilla. Los Mercedes G consiguen superar este difícil reto con éxito desde su aparición en 1979, es decir, que aquí ya tenían 10 años. Están considerados como unos excelentes todoterrenos, eficaces, confortables, son muy lujosos, muy bien acabados y carísimos. Si ya en los mercados libres, todavía España tenía unos aranceles especiales, eso ahora no pasa, pues el precio de estos 4x4 no es barato, en el nuestro es todavía mucho más caro. Su precio es, yo diría que disparatado, sobre todo considerando que el equipamiento de serie no es nada del otro jueves y que las opciones tampoco son una bicoca. Pero analizando fríamente este modelo, sin pararnos a pensar en el precio, lo cierto es que este todoterreno de Mercedes es un coche excepcional por la idoneidad de las soluciones adoptadas, por el acierto con lo que se ha llevado a cabo y por la ejemplar calidad de la realización. Esto yo creo que sigue siendo exactamente lo mismo. Pero añadía,
lo que ya no tiene sentido es montar un motor de claro matiz económico en un coche que sin opciones supera alegremente los 6 millones de pesetas. Yo creo que, aunque 6 millones de pesetas, pues estamos hablando de una cifra de unos 36.000 euros, yo creo que este coche, bueno, no lo creo, es que este coche supera ampliamente las versiones más equipadas, los 100.000 euros en la actualidad. Pues, como decía, pues no tiene mucho sentido poner una mecánica que es pues económica, con aspiraciones económicas en un coche tan caro, que muchas más lógicas parecería poner las mecánicas de gasolina, que en cambio, pues en España eran pues las de menor éxito, ¿no? Porque ya sabéis que en España, sobre todo un todoterreno, es que ahora está cambiando un poco la cosa con los híbridos, pero se identifica con el diésel. Un todoterreno, pues, tiene que ser diésel. Vamos a saltar. Seguimos con Mercedes, pero quiero recordaros lo que decíamos en el Audi 200 Turbo. Decíamos que estaba al final de su carrera. Justamente estamos en un modelo, el Mercedes SL, presentado en 1989, que estaba justo al comienzo de su carrera y que era mejor en todo y con gran diferencia respecto al veterano modelo al que sucedía, que también se llamaba SL y que databa de 1971. Bueno, no hace falta que diga, estoy viendo aquí lo mejor y lo peor. Lo peor, precio elevado, consumos altos y luneta trasera de plástico, que realmente en un coche tan bien desarrollado, tan bien resuelto, pues no pegaba mucho. Eso sí, se ponía por las nubes la exclusividad, el atractivo, la mecánica excepcional. Ojo que estamos hablando de un motor, ahora lo voy a describir porque es un 8EV a 90 grados que ofrecía una potencia realmente importante. Estamos hablando de 326 caballos, bueno, un auténtico cochazo. Además tenía detalles como la capota, que era completamente automático y que esto, claro, bueno, ya era bastante frecuente en coches americanos, la verdad, pero en Europa no era tan frecuente. Había aquí una foto de los dos SL, del modelo nuevo del 89 y del modelo antiguo del 71, que a su vez era el sucesor del famoso Mercedes Pagoda. La verdad es que ahora, con el paso del tiempo, la diferencia es abrumadora, porque el Mercedes SL del 89, a día de hoy, se puede decir que es un coche, pues yo diría que actual. Realmente es que es un coche que se siente como actual. Además ya llevaba unas llantas, un calzado generoso. En cambio, el antecesor se le percibe como un modelo claramente clásico. Es curioso, bueno, es que en esta época, siempre lo digo, los plazos de renovación de las marcas europeas, en concreto de las alemanas y en concreto de Mercedes, son muy largos. Estamos hablando de un coche que tuvo 18 años de vida, claro, es que son muchos años. Vamos a seguir con coches alemanes. Vamos a seguir con un coche que es el Corrado, el Volkswagen Corrado 16V, y que en este caso también el título daba una pista de por qué había nacido ese modelo, porque era algo más que un sucesor. Os voy a leer una parte de este articulito previo, de esta especie de entradilla que solía hacer yo en las pruebas. Y decía, desde el escarabajo hasta el Golf, Volkswagen siempre ha diseñado coupés derivado de su modelo más popular. El Scirocco, que nació en 1974, era un derivado del primer Golf. Era el mismo bastidor, mecánica y suspensiones, pero con una atractiva carrocería coupé. El Corrado utiliza la misma fórmula, está basado en la plataforma del nuevo Golf, aunque no supera en longitud al Scirocco, ambos están en los 405, pero sí lo hace en distancia entre ejes. De todos modos, el Corrado es algo más que el sucesor del Scirocco. La versión estrella de este deportivo es la que monta el motor G60 con el revolucionario compresor volumétrico, laberíntico, pongo aquí, compresor G, que consigue 160 caballos. Pero todavía no se sabía que ese modelo iba a dar muchísimos problemas. Decía, de momento, solo se comercializa en nuestro país la modesta, entre comillas, versión de 16 válvulas de 136 caballos, potencia suficiente para tener unas prestaciones acordes con la agresiva línea. Y lo que decía es que en cualquier caso, pues no parecía que el Corrado fuera un sucesor del Scirocco. Claro, es que esto era un poco premonitorio, porque realmente el Corrado se presentó como un sucesor del Scirocco, pero realmente no lo fue, porque es que se vendieron a la vez. El Corrado era un coupé
Volkswagen siempre había querido tener un coupé. Os recuerdo que el Porsche 924 iba a ser un Volkswagen. Un coupé de cierto nivel. Y el Corrado había nacido para eso. Lo que pasa es que luego, pues el fiasco del compresor G60, pues acercó el Corrado al Scirocco, porque el Scirocco acababa, teóricamente, en el 16 válvulas, que era donde empezaba el Corrado, que tenía su versión básica en el 16 válvulas, y luego la del compresor G. Bueno, al final, pues el hombre, como decía mi madre, el hombre propone y Dios dispone. Pues fue un poco más o menos lo que pasó. Vamos a seguir con Volkswagen porque probé estos días, además esta prueba me suena, lo estoy hablando de memoria, pero es que estoy convencido que la hice yo, porque tengo una memoria para esto increíble. Para otras cosas no, pero para esto sí. Bueno, estoy hablando, voy a deciros, pues no, esta no la escribí yo. Escribí esta pequeña entradilla, como digo siempre, pero no escribí la prueba. Estamos hablando del Volkswagen Polo GT, que se definía muy bien en el título como deportivo de bolsillo. Me hace gracia que en esta comparativa, es una comparativa, no se pone como lo peor el precio, es casi una excepción. Pero claro, es que la comparativa es con el Lancia i10 GT, que tampoco era nada barato. La verdad es que son dos coches que tenía sentido compararlos porque eran dos coches especialmente atractivos, especialmente bien acabados, porque el Lancia i10 para su categoría sobre todo está bien acabado, pero eran bastante diferentes porque el i10 era claramente más lujoso, más confortable y más cuco, vamos a decirlo así, con más detalles, mientras que el Polo GT era un coche muy bien acabado, muy bien hecho, que iba muy bien, tenía un motorcito de 75 caballos para un coche muy ligero, tenía unas prestaciones razonables, era más estable, no más estable, más ágil, vamos a decirlo así, porque el i10 era un coche de un comportamiento muy bueno, pero un poquito más subvirador. El GT, el Volkswagen era un coche pues como os digo, mucho más ágil el Polo. Pero bueno, tenía sentido comparar dos coches que en el fondo eran muy diferentes, pero eso sí, los dos, para la categoría en la que militaban, pues eran coches que no eran nada baratos. Vamos a dejar ya de coches alemanes. Vamos a hablar de otra cosa, pero quería hablaros de un tema que me llama la atención, porque en este año, en 1989, a los SUV ni habían llegado ni se les esperaba esa plaga de los SUV que vivimos, pero de alguna manera ya se veían los síntomas. Aquí estoy viendo una publicidad de Range Rover, donde se ve un Range Rover en una especie de túnel, en un atasco, y claro, pues le saca medio metro a todos los demás. Y lo que dice el eslogan es: hay quienes ven las cosas desde otro nivel. Es decir, aquí, en esta publicidad, ya se está apelando a esa sensación, por un lado de falsa seguridad, pero por otro lado es que justamente mañana grabo un vídeo donde voy a hablar de los SUV contra los BREAC. Y una de las cosas que digo es que los SUV tienen la ventaja de la visibilidad, es verdad que de arriba se ve mejor, pero esa sensación de seguridad que es falsa y esa sensación de superioridad, que es más falsa todavía, no son buenas. Bueno, pues esto ya pasaba con los todoterreno más parecidos a los SUV que había, porque los Range Rover eran coches que iban muy bien en campo, pero también iban muy bien en asfalto. Bueno, pues ya vendían esa superioridad de ver todo a otro nivel. Bueno, hemos hablado de Alemania, vamos a hablar de Italia y vamos a hablar, por tanto, de diseño. Porque en estas fechas, yo os he hablado de un periodista que tuve la oportunidad de conocer personalmente, un periodista italiano que se llamaba Luca Ciferri, gran periodista italiano, que hizo un artículo. Es uno de esos artículos de los que crea afición. Yo creo que artículos bueno, iba a decir que ahora se encuentran pocos. Antes también se encontraban pocos. No voy a decir que antes se encontraban más. Y que era un duelo a lápiz. Era un duelo entre nada menos que Giorgetto Giugiaro y el triste, recientemente desaparecido Marcello Gandini, con Bertone como padrino, porque es que Bertone fue un gran descubridor de talento. Ambos diseñadores pasaron por las manos o por la protección de Bertone, que, bueno, pues realmente Nuccio Bertone, de carrocería Bertone, tenía una sensibilidad especial, no solo para el diseño, sino también para identificar
a los genios, eso está claro. Bueno, en este artículo era una entrevista que se hablaba con los dos, acerca hacían... Bueno, ya se hablaba de que, además lo comenté en una ocasión, de que Gandini ya se quejaba en estos tiempos de que los diseños que se hacían en los centros de estilo de las marcas pues eran, como ya os he comentado muchas veces, diseños de comité, despersonalizados, que él apostaba por el diseño de autor. Bueno, todo esto ya lo comentaba. También se comentaban todos los coches que hasta ese momento había diseñado uno y otro. Como os digo, era de esos artículos que crean afición y que yo creo, según lo estaba viendo, que podía dar lugar a un vídeo de un reto, un desafío a lápiz entre Giugiaro y Gandini, porque yo creo que, con permiso de algún otro por ahí, para mí son los más grandes. Pero bueno, es una idea, decidme si os gusta, porque ya sabéis que yo los comentarios no suelo contestar porque sois muchísimos, pero me suelo leer, yo diría que todos. Vamos a seguir hablando, saltamos al deporte, pero seguimos hablando de marcas alemanas, porque Mercedes, contra pronóstico, ganaba en Le Mans, y además ganaba con doblete. Bueno, es que además había otra cosa a destacar, es que a pesar de las chicanas, a pesar de todo, los Mercedes habrían rozado los 400 kilómetros por hora. Bueno, la verdad es que mostraron coches muy rápidos, pero yo creo que la estrategia, sobre todo la fiabilidad, ya sabéis que en la 24 horas de Le Mans, pues hace falta además de ser rápido, ser resistente. Me llama la atención porque hay un pie de foto que me hace mucha gracia. Le voy a leer literalmente. Esto seguro que lo escribió Luis Alberto Izquierdo, porque reconozco su estilo. Efectivamente. Aparece un Mazda, ya sabéis, un Mazda con un motor rotativo, o Wankel, como queráis llamarlo, y el pie de foto dice: los estridentes en plural Mazda, fueron un martirio para los oídos de los espectadores, pero acabaron todos y muy bien situados. Bueno, queda claro que a Luis Alberto los Mazda no le despertaban especial simpatía, pero como buen periodista que era y es, pues era justo y reconocía que, a pesar de que ese ruido era insoportable, pues los coches eran eficaces. Bueno, mientras esto pasaba en Le Mans, pues teníamos a mi querido Ayrton Senna dando lecciones en la Fórmula 1 y sobre todo en el Gran Premio de México. Estoy buscando aquí mis notas, porque en el Gran Premio de México no venció Senna, arrasó porque ganó con mucha diferencia. Pero además es que esta victoria en el Gran Premio de México tenía un significado, era muy muy importante, porque no había sido fruto de la velocidad, sino había sido fruto más bien de una estrategia muy bien trazada por parte de él y de su equipo. Con lo que demostraba, es lo que se dice siempre, que un buen piloto no es un piloto solamente rápido, es un piloto rápido, que tiene sensibilidad para ayudar a los ingenieros, que sabe conservar los neumáticos y que sabe pensar mientras conduce. Cosa que, ya os digo, conduciendo un monoplaza de Fórmula 1 en un Gran Premio no es nada fácil. Y mientras Senna, un grande, vencía en México, en la Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, otro grande, hacía lo propio en Indianápolis, entrando en un selecto club, que era el de pilotos, campeones del mundo, que habían ganado en Fórmula 1 y que habían ganado en las 500 millas de Indianápolis, como son el caso de Hill, Clark y mi querido Mario Andretti. Bueno, la verdad es que estas 500 millas a mí me gustaban más que las de ahora. No voy a volver a decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, ya sabéis que no es mi estilo, pero es que hay estas 500 millas que hay ahora, que son casi una fórmula de promoción, que casi todos los coches son iguales. Bueno, pues sí, es verdad que eso hace que el resultado sea más abierto, pero decía mi madre que en la variedad está el gusto, ¿no? Y yo creo que esas 500 millas donde había coches tan diferentes y donde había margen para la sorpresa de algún coche que de repente pues funcionaba y funcionaba muy bien, como fue, por cierto, el caso del Penske de Fittipaldi, pues estas cosas de ahora son más difíciles. Vamos a acabar, estamos hablando de pilotazos, y voy a acabar con un pilotazo, con otro pilotazo de más español, que es Carlos Sainz, que, para disgusto de muchos aficionados,
yo el primero, dijo no y rechazó la oferta de correr en Le Mans. Yo creo que cuando Carlos Sainz rechazó esta oferta, pensaba que habría otras oportunidades. De hecho, hubo otra oportunidad muy clara, pero el hecho cierto es que al final Carlos Sainz, hablo por supuesto de Carlos Sainz en amor, Carlos Sainz Senior, nunca corrió Le Mans. Y es una pena, porque yo creo que por sus características, un hombre formado en los circuitos, pero que ha corrido en rallies, es decir, que tiene velocidad, pero también sabe que tiene que conservar el coche, creo que hubiera sido un piloto perfecto para tener éxito en Le Mans. Pero bueno, las cosas vienen como vienen, y al final ganó 2 mundiales de rallies, y luego pues ha encontrado una segunda oportunidad para su carrera deportiva, ya con una edad relativamente alta, porque es la misma que yo, creo que es un año más joven. Pues bueno, pues ya ha ganado el París-Dakar. Pero es una pena, porque a mí me hubiera gustado verlo en Le Mans, y porque además, pues que en su momento un piloto de rallies hiciera un papel brillante, no digamos ya que pudiese ganar en Le Mans, pues hubiera sido algo muy bonito. Pero bueno, nos quedaremos con las ganas. Yo creo que seguramente al hijo sí lo veremos correr en Le Mans. Y hemos llegado al final del podcast de los lunes. Espero que os haya gustado, que os haya interesado. Ya estoy trabajando en el siguiente. Insisto mucho en que vuestros comentarios me interesan y me ayudan mucho, así que por favor comentar. Y nada más, que espero que me oigáis de nuevo muy pronto en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.